Tomas tu medicamento fielmente cada mañana. Evitas el azúcar, el pan blanco, los refrescos. Caminas. Te cuidas. Lees artículos, ves videos, buscas respuestas. Haces absolutamente todo lo que te han dicho que hagas. Y aún así, te sientas frente a tu glucómetro cada mañana y el número sigue ahí, terco, sin moverse, como si todo tu esfuerzo no valiera nada. Y la pregunta que no te deja dormir es, ¿por qué? ¿Por qué si me cuido tanto? Si sigo las instrucciones. Si no hice trampa ayer, ¿mi azúcar sigue igual? Hoy te voy a responder esa pregunta. Y la respuesta va a sorprenderte, porque el problema, muy probablemente, no está en tu dieta del almuerzo, no está en la cena, no está en si caminaste o no caminaste ayer. El problema está en los primeros 60 minutos de tu día. Existe un momento crítico en tu mañana donde tu cuerpo es extremadamente vulnerable. Un momento donde pequeñas decisiones, cosas que haces de forma automática, sin pensarlas, crean una reacción hormonal en cadena que va a determinar cómo se comporta tu glucosa durante las próximas 10 o 12 horas. Y lo más frustrante de todo es que la mayoría de esos errores los cometemos con la mejor intención del mundo. Los cometemos pensando que estamos haciendo lo correcto. Hola, soy el doctor Joan, médico especialista en diabetes y metabolismo, con más de 20 años acompañando a pacientes que luchan cada día por recuperar el control de su salud, de su energía y de su vida. Y hoy, en este video, voy a mostrarte los 8 errores que los diabéticos cometen cada mañana sin saberlo. Errores que están saboteando silenciosamente todo el esfuerzo que hacen el resto del día. No te voy a dar teorías vagas ni listas genéricas que encuentras en cualquier blog. Te voy a explicar exactamente qué pasa en tu cuerpo, por qué pasa y qué puedes hacer diferente mañana mismo para empezar a ver cambios reales. Quédate hasta el final, porque el error número 5 es el que comete el 90% de las personas con diabetes, y es, sin ninguna duda, el más dañino y el más difícil de reconocer, precisamente porque parece completamente inofensivo. ¿Te identificas con alguna de estas situaciones? ¿Tomas tu metformina correctamente pero el azúcar no termina de bajar a donde debería? ¿Sientes que te sacrificas, que renuncias a cosas que te gustan, pero los números no reflejan ese esfuerzo? Tu médico revisa tus análisis, te dice que hay que seguir trabajando y te manda de vuelta a casa con las mismas instrucciones de siempre, pero sin explicarte realmente por qué no estás mejorando. ¿Has llegado a pensar que quizás tu cuerpo simplemente no responde, que tu caso es diferente, que para ti no hay solución? Si te reconociste en alguna de esas preguntas, quiero que escuches esto muy atentamente. No estás imaginándolo. El esfuerzo que haces es real y no es tu culpa. Lo que pasa es que nadie te explicó lo que le ocurre a tu cuerpo entre las 6 y las 8 de la mañana. Nadie te describió la cadena de reacciones hormonales que ocurren en esas primeras horas del día y cómo tus hábitos matutinos, por aparentemente inocentes que parezcan, pueden estar amplificando esas reacciones y elevando tu glucosa antes de que hayas comido absolutamente nada. Imagina despertar mañana con 118 en lugar de 158. Imagina que tu hemoglobina glicosilada baje un punto completo, no porque cambiaste toda tu dieta, sino porque cambiaste lo que haces en los primeros 60 minutos del día. Imagina sentirte con energía real desde la mañana, con claridad mental, con ganas de levantarte, en lugar de esa pesadez y esa niebla que sientes cuando el azúcar empieza el día elevada. Todo eso es posible, y te voy a mostrar exactamente cómo. Pero primero, te pido un pequeño favor, que significa mucho para mí. Si este contenido te parece útil, si sientes que esta información puede ayudarte o ayudar a alguien que quieres, por favor, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal del Dr. Joan. Cada like le dice al algoritmo que este contenido tiene valor, y eso permite que llegue a miles de personas que en este momento están buscando respuestas desesperadamente, igual que tú lo estabas. Tu gesto de un segundo puede cambiar la vida de alguien. ¿Lo hiciste? Muchas gracias de corazón. Sigamos. Bloque 3. Historia del paciente. Quiero contarte sobre Roberto, un hombre de 67 años, ingeniero retirado, que llegó a mi consulta hace 6 meses en un estado que yo describiría como agotamiento emocional profundo. No era el tipo de persona que se queja fácilmente. Era metódico, disciplinado, acostumbrado a resolver problemas con lógica y con datos.
pero cuando se sentó frente a mí ese día, cruzó los brazos y me dijo algo que me llegó directo al pecho. Doctor Joan, llevo 3 años haciendo todo lo que me dijeron. Todo. Tomo la metformina 2 veces al día sin faltar nunca. No como dulces, no tomo refrescos. Camino 4 días a la semana. Fui a 3 médicos diferentes y todos me dicen lo mismo, que siga así, que paciencia. Pero mi azúcar en ayunas sigue entre 150 y 165 casi todos los días, y yo ya no sé qué más hacer. Hizo una pausa, y luego añadió algo en voz más baja, algo que me dijo que había guardado para sí durante mucho tiempo. Algunas mañanas, cuando veo el número en el glucómetro, me quedo sentado en la cama y pienso, ¿para qué me sacrifico tanto si no sirve de nada? Esa frase me dijo todo. Roberto no solo tenía un problema metabólico, tenía un problema de esperanza. Y eso, en mi experiencia, es lo más urgente de tratar. Le pedí que cerrara los ojos y me describiera su mañana. Exactamente, desde el momento en que sonaba la alarma hasta las 9 de la mañana. Con todos los detalles, sin omitir nada. Me contó lo siguiente. Se despertaba a las 6:30. Lo primero que hacía, antes de levantarse de la cama, era revisar el teléfono. Mensajes del grupo familiar, titulares de noticias, el estado del tiempo. Unos 15 a 20 minutos en la cama con el teléfono. Luego se levantaba, iba al baño y se preparaba un café solo, grande, bien cargado. Lo tomaba mientras seguía con el teléfono o veía las noticias en televisión. Alrededor de las 7:30 o 8 tomaba su metformina con el café, en ayunas, porque así no se le olvidaba. Para las 8 o 8:30 desayunaba. Y su desayuno era, según él, bastante saludable. Un vaso de jugo de naranja natural que preparaba en casa, una tostada de pan integral con un poco de mermelada light y a veces una pequeña porción de avena instantánea. Después de desayunar, se sentaba a leer el periódico o veía televisión. Rara vez salía a caminar antes de las 4 o las 5 de la tarde. Roberto me miró, esperando mi respuesta. Le dije, Roberto, en lo que acabas de describirme, encontré 4 errores que combinados están creando una tormenta hormonal perfecta para elevar tu glucosa cada mañana. Sus ojos se abrieron. ¿4? ¿Cuáles? Eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Ajustamos su rutina matutina, sin tocar su medicación, sin una dieta completamente diferente, solo 4 cambios específicos en sus primeras horas del día. 3 semanas después me llamó por teléfono. Podía escuchar la emoción en su voz, esa emoción contenida, de alguien que no quiere ilusionarse demasiado, pero que no puede evitarlo. Doctor, esta semana tuve 5 días seguidos con el azúcar por debajo de 135. 5 días. No había visto eso en más de 2 años. Un mes después, 120 a 128 casi todas las mañanas. Su médico decidió no añadir el segundo medicamento que tenía planeado. Hoy Roberto me dice que se despierta con energía, que volvió a tener ganas de salir, de ver a sus nietos, de hacer planes, que ya no le tiene miedo al glucómetro. Lo que cambió no fue su dieta, no fue su medicación, fue su mañana. Déjame mostrarte exactamente qué cambiamos y por qué funciona. Bloque 4. Los 8 errores. Error número 1. Revisar el teléfono o las noticias como primera acción del día. Sé que esto puede sonar extraño. ¿Qué tiene que ver el teléfono con el azúcar? Déjame explicarte. Cuando te despiertas, tu cuerpo ya está en medio de un proceso hormonal que comenzó horas antes. Entre las 4 y las 8 de la mañana ocurre lo que los médicos llamamos el fenómeno del alba. Tu cuerpo libera de forma natural cortisol, hormona del crecimiento y glucagón, todas hormonas que tienen como función prepararte para el día, darte energía, activar tus sistemas. Y una de las formas en que hacen eso es ordenándole a tu hígado que libere glucosa almacenada a tu sangre. Esto ocurre en todo el mundo, con o sin diabetes. La diferencia es que en personas sin diabetes, la insulina responde de inmediato y regula esa glucosa. En personas con diabetes tipo 2, esa respuesta insulínica está deteriorada, y la glucosa del fenómeno del alba se queda elevada más tiempo. Ahora bien, cuando lo primero que haces al despertar es revisar el teléfono, especialmente si lees noticias negativas, mensajes de trabajo, conflictos en grupos familiares, o simplemente el aluvión de información estresante que caracteriza a las redes sociales, activas tu sistema nervioso simpático en cuestión de segundos. Esa activación
dispara una liberación adicional de cortisol y adrenalina. Y esas dos hormonas tienen un efecto directo, documentado y medible sobre la glucosa. Le ordenan a tu hígado que libere aún más glucosa almacenada, precisamente en un momento en que ya estabas en el pico del fenómeno del alba. El resultado es un pico de azúcar en los primeros 20 o 30 minutos del día que no tiene nada que ver con lo que comiste. Es puramente hormonal. Y es completamente prevenible. Roberto pasaba entre 15 y 20 minutos en la cama con el teléfono antes de levantarse. Eso significaba 15 a 20 minutos de activación de estrés en el peor momento posible para su glucosa. ¿Qué hacer en cambio? Dale a tu cuerpo los primeros 20 o 30 minutos del día sin pantallas. Suena simple, pero su efecto es profundo. Puedes abrir la ventana, respirar aire fresco, escuchar algo tranquilo, simplemente quedarte en silencio unos minutos. Ese periodo de calma tiene un efecto hormonal real, reduce los niveles de cortisol matutino y amortigua el fenómeno del alba. Para Roberto, ese cambio solo, combinado con los otros, fue responsable de una reducción de entre 10 y 15 puntos en sus lecturas matutinas. Error número 2. No hidratarse antes de cualquier otra cosa. Cuando abres los ojos por la mañana, llevas entre 7 y 9 horas sin tomar agua. Durante ese tiempo, tu cuerpo ha seguido funcionando, respirando, procesando y ha usado una parte significativa del agua de tus células y de tu plasma sanguíneo. El resultado es una deshidratación moderada que tiene un efecto directo y matemático en tu lectura de glucosa. Cuando el volumen de agua en tu sangre disminuye, la concentración de todo lo que hay en esa sangre aumenta, incluida la glucosa. Un glucómetro puede mostrarte un número entre 10 y 18 puntos más alto simplemente porque tu sangre está más concentrada de lo normal por la deshidratación nocturna. No porque tu cuerpo produjo más glucosa, sino porque hay menos agua para diluirla. Pero hay un segundo efecto aún más importante. La deshidratación, incluso la leve, que ocurre durante la noche, activa el sistema de estrés hormonal. Tu cuerpo la interpreta como una pequeña señal de alarma y libera, ¿adivina qué? Más cortisol. Más cortisol significa más glucosa, liberada por el hígado. Es una cadena. Deshidratación, cortisol, glucosa. Y ocurre antes de que hayas comido absolutamente nada. ¿La solución? Es tan simple que casi no parece suficiente. Un vaso grande de agua, de 300 a 400 mililitros, debe ser la primera cosa que entre en tu cuerpo cada mañana. Antes del café, antes del desayuno, antes de cualquier otra cosa. Mi consejo práctico: pon un vaso o una botella de agua en tu mesita de noche esta noche, ahora que termines este video. Mañana al despertar estará ahí esperándote. No tendrás que recordarlo ni esforzarte. Solo tomarlo. Este hábito tan sencillo puede bajar consistentemente tus lecturas de ayunas entre 8 y 15 puntos con el tiempo. Error. Número 3. Tomar café solo como primer alimento, en ayunas. Atención, porque este no es un ataque al café. El café tiene beneficios reales y documentados para las personas con diabetes. Hay estudios que demuestran que el consumo moderado de café puede mejorar la sensibilidad a la insulina a largo plazo. El problema no es el café, el problema es tomarlo solo, en ayunas, como primera acción del día, sin nada que amortigüe su efecto. La cafeína estimula la liberación de adrenalina, y la adrenalina, como ya sabes, le envía una señal directa al hígado para que libere glucosa almacenada. Cuando tomas café en ayunas, sin proteína, sin grasa, sin fibra, que ralentice esa respuesta, ese efecto es inmediato y amplificado. Hay estudios que muestran que una sola taza de café en ayunas puede elevar la glucosa en sangre entre 8 y 26 puntos en personas con diabetes tipo 2, dependiendo de su sensibilidad individual a la cafeína. Roberto tomaba un café grande, bien cargado, como primera y única cosa del día hasta las 8 de la mañana. Ese café, en ayunas, en combinación con el teléfono que ya revisó, significaba una tormenta hormonal de cortisol más adrenalina antes de las 7 de la mañana. ¿Qué hacer en cambio? Dos opciones. La primera, y la más fácil, es simplemente comer algo pequeño antes del café. No tienes que desayunar completamente. Basta con una pequeña cantidad de proteína o grasa saludable. 2 nueces, media cucharada de mantequilla de almendra, incluso un trocito de queso. Eso amortigua el efecto de la cafeína sobre el cortisol y reduce significativamente el pico de glucosa.
La segunda opción es esperar a tomar el café hasta después de desayunar. Que sea parte del desayuno, no el sustituto del desayuno. Disfruta tu café. Solo no lo tomes solo ni en ayunas. Error número 4. Saltarse el desayuno pensando que ayuda al azúcar. Este error nace de una lógica completamente razonable. Si no como, no sube el azúcar. Menos entrada de glucosa, mejor control. Suena perfecto, pero tu cuerpo no funciona así, y entender por qué puede cambiar completamente tu perspectiva. Tu cerebro, el órgano más importante que tienes, consume glucosa de forma constante. No puede almacenarla como hacen los músculos o el hígado. Necesita un suministro continuo. Y cuando detecta que no está llegando glucosa desde afuera, desde los alimentos, activa su protocolo de emergencia. Ese protocolo tiene un nombre: gluconeogénesis hepática. Es la producción de glucosa nueva por parte del hígado, utilizando proteínas musculares, grasa y otras reservas como materia prima. En personas sin diabetes, ese proceso está perfectamente regulado. En personas con diabetes tipo 2, con resistencia a la insulina, ese proceso se descontrola y el hígado produce glucosa en exceso, mucho más de lo que el cerebro realmente necesita. El resultado: saltarte el desayuno no baja tu azúcar, la sube. Hay más. Cuando no desayunas, los niveles de cortisol se mantienen elevados durante más tiempo en la mañana. Recuerda que el cortisol es la hormona del estrés y también la hormona del ayuno. Cuanto más tiempo pase sin que le des a tu cuerpo señales de que hay alimento disponible, más cortisol produce y más glucosa libera el hígado. Un estudio publicado en la revista Diabetes Care siguió a personas con diabetes tipo 2 durante varias semanas y midió su glucosa en diferentes momentos. Las personas que saltaban el desayuno regularmente tenían niveles de glucosa entre un 20 y un 37% más altos en el almuerzo y la cena, incluso comiendo exactamente las mismas cantidades que los que sí desayunaban. El efecto de saltarse el desayuno se extendía durante todo el día. ¿Qué comer entonces? La fórmula es proteína más grasa saludable más fibra. Esa combinación produce una respuesta glucémica mínima, te mantiene saciado durante horas y estabiliza el azúcar desde la mañana. 2 huevos con vegetales salteados, yogur griego sin azúcar con nueces, aguacate con queso fresco y pepino. Opciones simples, rápidas y poderosas. Error número 5. El más dañino. Desayunar saludable con los alimentos equivocados. Prometí que este sería el más sorprendente, y lo es porque es el único de la lista que la gente comete con la convicción absoluta de que está haciendo lo correcto. Dime si reconoces este desayuno: un vaso de jugo de naranja natural que preparas en casa, porque la fruta natural no hace daño; una tostada de pan integral o pan de semillas, porque el integral es mejor; con un poco de mermelada de fruta o miel, porque son naturales, no es azúcar refinada; quizás una taza de avena instantánea, porque la avena es muy recomendada para diabéticos. Si ese desayuno te parece familiar, no estás solo. Es el desayuno saludable para diabéticos más recomendado en Internet, en grupos de apoyo, incluso por algunos médicos sin especialización en endocrinología o nutrición metabólica. Y tiene una carga glucémica devastadora para una persona con diabetes tipo 2. Déjame desglosarlo, elemento por elemento. El jugo de naranja natural. Cuando exprimes una naranja, eliminas la fibra, que es la única barrera que ralentiza la absorción del azúcar de la fruta. Lo que te queda es un líquido con entre 23 y 25 gramos de azúcar, principalmente fructosa y glucosa, que llegan a tu torrente sanguíneo en cuestión de minutos, sin nada que frene esa velocidad. Su carga glucémica en 200 mililitros supera el nivel de alerta roja. Beber jugo de naranja es, desde el punto de vista metabólico, casi equivalente a disolver 3 cucharadas de azúcar en agua y tomarlo. El pan integral. Es cierto que tiene más fibra que el pan blanco, pero sigue siendo harina de trigo procesada, y el índice glucémico del pan integral oscila entre 68 y 73. Para contexto, el índice glucémico del azúcar de mesa pura es 65. El pan integral sube la glucosa casi tan rápido como el azúcar, la mermelada light y la miel. La miel natural tiene un índice glucémico de 58 y contiene entre 17 y 20 gramos de azúcar por cucharada. La mermelada light, aunque tiene menos calorías, generalmente lleva edulcorantes y azúcares añadidos que siguen impactando la glucosa. Ninguna de las dos es segura para diabéticos en el desayuno.
La avena instantánea. Aquí está la trampa más engañosa de todas. La avena, en grano entero, cocida lentamente, tiene un índice glucémico de aproximadamente 55, que es aceptable. Pero la avena instantánea, o en hojuelas finas, procesada para cocinarse en 2 minutos, tiene un índice glucémico que oscila entre 79 y 83, casi igual que el arroz blanco. El procesamiento industrial destruye la estructura de la fibra que haría que la avena fuera beneficiosa. Ese desayuno completo, el jugo más el pan, más la mermelada, más la avena, puede disparar tu glucosa a 200 o más y mantenerla elevada durante 3 o 4 horas. Y lo más cruel es que cuando esa glucosa baja bruscamente después del pico, produce una hipoglucemia relativa que genera hambre intensa, ansiedad y antojos de dulce. Entonces, comes de nuevo con esa urgencia y el ciclo se repite. Roberto desayunaba exactamente esto, cada mañana, convencido de que lo hacía bien. ¿Qué hacer en cambio? La fórmula es la misma que mencioné antes. Proteína más grasa saludable más fibra real. 2 huevos revueltos con espinacas y aceite de oliva. Yogur griego natural sin azúcar con nueces, semillas de chía y canela. Aguacate en rodajas con queso fresco y tomate cherry. Salmón con vegetales si quieres algo más sustancioso. Ninguno de esos desayunos va a disparar tu azúcar. Todos van a mantenerte saciado durante horas. Y todos van a estabilizar tu glucosa desde el primer momento del día. Si solo puedes hacer un cambio de esta lista, que sea este. Error número 6. Tomar la metformina sin conocer el momento óptimo para hacerlo. La metformina es el medicamento más prescrito para la diabetes tipo 2 en el mundo entero, y es un medicamento excelente. Tiene décadas de evidencia respaldando su eficacia y seguridad, pero su efectividad depende significativamente de cuándo y cómo se administra. El problema más común que veo en consulta es el siguiente. El paciente toma la metformina en ayunas, justo al despertar, porque así no se olvida. Es una estrategia perfectamente lógica desde el punto de vista de la adherencia. El problema es que no es la estrategia óptima desde el punto de vista metabólico. La metformina actúa principalmente de 2 formas: reduciendo la producción hepática de glucosa y mejorando la sensibilidad a la insulina en las células musculares. Ambos efectos son más potentes cuando la metformina se toma con alimentos o inmediatamente antes de una comida, porque el contexto hormonal en ese momento, con insulina siendo secretada en respuesta a la comida, crea las condiciones ideales para que el medicamento actúe. Cuando se toma en ayunas, ese contexto no existe. La metformina llega al sistema sin el apoyo hormonal que maximiza su efecto. Además, tomar metformina en ayunas aumenta significativamente la probabilidad de efectos secundarios gastrointestinales, las náuseas y el malestar estomacal, que hacen que muchos pacientes reduzcan o abandonen su dosis. ¿Qué hacer? Habla con tu médico específicamente sobre el timing de tu medicación. Si tomas metformina una vez al día, considera tomarla con el desayuno en lugar de en ayunas. Si la tomas 2 veces, con el desayuno y con la cena, es el protocolo más eficaz y el que mejor tolera la mayoría de los pacientes. Este ajuste aparentemente pequeño puede marcar una diferencia de 10 a 20 puntos en tus lecturas y mejorar notablemente la tolerabilidad del medicamento. Error número 7. No moverse nada en la primera hora después del desayuno. El ejercicio es la segunda medicina más poderosa que existe para la diabetes, después de la alimentación. Pero la mayoría de los diabéticos concentra todo su ejercicio en la tarde o la noche y deja las mañanas completamente sedentarias. Entiendo por qué. La mañana es el momento más ocupado del día. Hay que prepararse, desayunar, atender la casa o el trabajo. No hay tiempo para ir al gimnasio. Pero lo que quiero enseñarte hoy no requiere ir al gimnasio ni media hora de ejercicio. Requiere 10 minutos. 10 minutos en el momento exacto en que más impacto tienen. Ese momento es la ventana de 30 a 90 minutos después del desayuno. Cuando comes, tu glucosa sube. Eso es inevitable y completamente normal. El pico postprandial, ese aumento de glucosa después de comer, es uno de los factores que más daño acumulado causa en los vasos sanguíneos de los diabéticos a lo largo del tiempo. Pero existe un mecanismo biológico extraordinario que puedes activar en cualquier momento: la contracción muscular. Cuando tus músculos se contraen, ya sea caminando, haciendo sentadillas suaves o cualquier tipo de movimiento físico, absorben glucosa de la sangre de forma directa,
a través de un mecanismo independiente de la insulina. No necesita que tu insulina funcione mejor. No necesita que tu páncreas produzca más. Los músculos simplemente toman la glucosa y la usan como combustible, sin intermediarios. Una caminata de tan solo 10 a 15 minutos después del desayuno puede reducir el pico postprandial de glucosa entre un 25 y un 35% en comparación con quedarse sentado. Estudios realizados en personas con diabetes tipo 2 demuestran que ese paseo matutino tiene un efecto sobre la glucosa de las 10 o 11 de la mañana, que es comparable al de algunos medicamentos. No necesitas zapatillas deportivas, no necesitas ropa de ejercicio, necesitas salir por la puerta y dar un paseo tranquilo alrededor de la manzana durante 10 o 15 minutos. Roberto empezó a hacer esto en la segunda semana de cambios. Me dijo que le parecía demasiado poco para marcar diferencia, pero sus lecturas de media mañana bajaron 25 puntos en promedio, solo con la caminata, solo con 10 minutos. Si este vídeo te ayudó, si reconociste alguno de estos errores en tu propia mañana, por favor compártelo con alguien que lo necesite, con un familiar, con un amigo que tiene diabetes, con alguien en tu grupo de apoyo. A veces, la información correcta, en el momento correcto, puede cambiar el rumbo de la vida de alguien. Déjame un comentario ahora mismo contándome cuál de estos 8 errores te sorprendió más, o cuántos reconociste en tu propia rutina. Leo cada comentario personalmente, y me encanta saber cómo esta información llega a sus vidas. Y si quieres seguir aprendiendo, en el próximo video voy a revelar los 7 síntomas que tu cuerpo te está enviando cuando el azúcar lleva semanas silenciosamente elevada. Síntomas que la mayoría de los diabéticos ignora o atribuye al cansancio o a la edad, pero que son señales de alerta que no puedes dejar pasar. No te lo pierdas. Soy el Dr. Joan. Cuídate mucho. Cuida a los tuyos. Y recuerda siempre, cómo empieza tu mañana, decide cómo termina tu día. Hasta la próxima.